Buenos días, hoy 29 de junio del año 2025. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical como siempre, con el título que es Juan el Bautista, una fe que desafía a los demás. Es la sesión 5. Muy bien, en la versión en español de este material, vamos a poner en su momento las láminas que me parecen adecuadas. Vamos a ver la idea central. La fe se mantiene firme en la verdad. Aplicación para la vida. En la secundaria tuve la mejor maestra de español. A diferencia de otras maestras, ella cautivaba a los alumnos con clases que realmente eran vivas. La pasión que tenía por la literatura, la ortografía y el estudio de nuestra lengua contagiaban a todos los estudiantes. Fue ella la que me retó y me desafió a escribir más y mejor. Era una profesora seria, dedicada a su trabajo, pero también ávida lectora y escritos que nos transmitía su pasión a todos nosotros. Muchos de los que pasamos por su aula salimos siendo mejores escritores que cuando entramos. Hasta el día de hoy, 25 años más tarde, sigo recordando las reglas de puntuación, de ortografía o de gramática que ella nos enseñó. En verdad me desafío a crecer más. En esta sesión escucharemos la predicación de un hombre apasionado por la verdad. Decía sus palabras con tanta energía que pronto su audiencia creció y creció. El desafío de Juan el Bautista persiste hasta nuestros días. Seguimos escuchando su poderosa voz y continúa señalándolos al Mesías prometido de antaño. Vamos a ver ahora la versión inglesa. Utilizo las dos para contrastar en su momento la visión que de un mismo tema se pueden tener en dos culturas distintas. Agradezco mucho al Workforce de aquí de Texas el que en su momento me haya dado esta computadora que vamos a estar utilizando tanto para las labores profesionales que tengo como abogado en México y con este ministerio. Los médicos son profesionales talentosos que desempeñaban un papel crucial en la sociedad. Después de completar rigurosos estudios universitarios y de medicina, enfrentan los desafíos de la residencia. Su aprendizaje continúa con cada interacción con los pacientes. Hay una serie en Netflix que les recomiendo que se llama Pitt, y la realidad es que habla precisamente sobre la residencia de los médicos. ¿Alguna vez has ido al médico buscando respuestas sobre tus dolencias? Tras examinarte, el médico se retira para revisar los resultados, dejando que la ansiedad te invada. La espera puede ser angustiante. Finalmente regresa con una expresión tranquila. Con una sonrisa, el médico dice: "Conozco su condición y la cura es sencilla". Mientras anticipas la explicación, él te informa: "Puede irse". ¿Te imaginas que eso suceda? La fe en Jesucristo es la única solución para la pena del pecado, que es la muerte eterna. Desafortunadamente, algunos seguidores de Cristo actúan como médicos que tienen la cura, pero no la comparten. Es vital que compartamos nuestra fe. La gente necesita escuchar sobre Jesús. Los posts que vemos del lado izquierdo es la portada del estudio de Live White, que es de la Convención Bautista del Sur de esta lección 5, y la otra es una referencia a cómo en su momento Juan estaba en el desierto de Galilea. Vamos a iniciar ahora con nuestro recorrido bíblico. Mateo 3 del 1 al 6. Juan el Bautista prepara el camino. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto,
preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Isaías 43. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. El mensaje de Juan sobre el arrepentimiento reflejaba la necesidad de transformación espiritual en el contexto de las expectativas mesiánicas. Este texto y este post es de inteligencia artificial de Copilot de Microsoft. Entonces vemos que aún la inteligencia artificial no sirve para el Evangelio. Contexto: Juan el Bautista. En el libro Jesús de Nazaret, vida, enseñanza y significado de Samuel Pagán, editorial CLIE, nos dice que el ministerio de Juan el Bautista comenzó antes del de Jesús. Los 4 evangelios canónicos coinciden en esto: Mateo 31 del 1 al 12, 3 del 1 al 12, Marcos del 1 del 1 al 8, Lucas 3, 19, 15, 17, Juan 1 del 19 al 28. El Bautista precedió y preparó el camino para que Jesús pudiera llevar su ministerio. Juan hizo énfasis en el bautismo. En Marcos, Juan no solo bautizaba, sino que predicaba el bautismo del arrepentimiento, Marcos 1:4, que era una forma figurada de destacar el tema de la conversión genuina a Dios. Tenía la finalidad de lograr el perdón de los pecados, no solo con la pureza religiosa tradicional. Entre los judíos se bautizaba a los prosélitos como un rito de iniciación que marcaba el momento de ingreso a esa comunidad de fe, aunque muchos piensan que esto fue posterior a la actividad de Juan. Otros ven esa práctica con la purificación de los esenios, particularmente en la comunidad de Qumran, ubicada no lejos de donde Juan bautizaba y predicaba. Ellos llevaban una serie de baños rituales o abluciones para lograr un estado adecuado de pureza ritual y espiritual. Lo cierto es que las rivieras del Jordán en ese tiempo se llevaban ceremonias de purificación, entre las que se puedan incluir prácticas bautismales. Al descubrirse las cuevas de Qumran, entonces se han establecido relaciones entre los qumranitas. Hoy hay similitud de temas teológicos, exegéticos y prácticas de ambos que son significativas. Por ejemplo, la importancia que ambos daban a los baños rituales, que daban un enfoque escatológico y apocalíptico en los mensajes que afirmaban y la forma de vida ascética que los caracterizaba. Una diferencia es que el bautismo de Juan tenía un contenido escatológico. El juicio final era inminente, el fin del mundo se acercaba y la era escatológica estaba próxima. Entonces se requería un verdadero arrepentimiento, una conversión real y significativa. En Mateo, los líderes religiosos decían que eran el pueblo de Dios por ser descendientes de Abraham, pero Bautista no les aseguró que fuesen salvos. En Lucas narra que llegaron multitudes junto a varios publicanos y soldados, Lucas 3 del 7 al 14. Su mensaje era fuerte, decidido y valiente. Les dijo a los líderes: generación de víboras, y que se debían hacer frutos dignos de arrepentimiento, Lucas 3 del 7 al 8. Éticamente destacaba la importancia de la justicia y la responsabilidad social de la gente. Buscaba que se viviera de acuerdo con los valores éticos y morales que se relacionaban con la implementación de la justicia. Era un predicador elocuente y entusiasta. Su mensaje era similar al de los profetas de Israel. Hacía énfasis en la justicia social y era atrayente para una comunidad desposeída. Pero era preocupación de las autoridades romanas y sus lacayos judíos. Los evangelios destacan que él no era el Mesías.
y citan un mensaje del propio Isaías: voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor, enderezad sus veredas. Isaías 40, 3 al 5. Y esto lo incluyó en su plataforma religiosa. Juan era testigo del Mesías, y su ministerio era dar testimonio de su luz, en una alusión a Cristo, Juan 1, del 6 al 8. En parte se indicó que no era digno de llevar el calzado de Jesús, Mateo 10. Tenía una actitud humilde y sumisa ante Cristo, y enfatizó su rol de precursor del ministerio de Jesús. Y esto quedó de manifiesto cuando se llegó el momento del bautismo de Jesús. En el libro Más que un rabino, de César Vidal, editorial VIH en español, nos dice que Juan apareció en el año 15 de Tiberio César, año 25 de nuestra era. En Lucas nos dice que vino la palabra de Dios a Juan en el desierto, Lucas 3, del 1 al 2, siendo emperador Tiberio César, que por cierto era un degenerado, gobernador de Judea, Poncio Pilatos, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. El llamamiento de él se centraba en volverse a Dios, porque la esperada consumación de los tiempos se encontraba cerca, Mateo 3:2. Dios iba a irrumpir en la historia de una manera extraordinariamente trascendental, y la única salida era la teshuvah, el arrepentimiento, el volverse a Dios, el convertirse, que era el Nebum Profetas que había aparecido en la historia de Israel. Él se llama Nebim con doble I. Por eso el pueblo de Juan era uno de ellos. El bautismo fue una señal, una inmersión total en agua, que es lo que significa en griego. No es aspersión, ese es un invento de alguien que se le ocurrió. Y eligió que este ritual, el río Jordán, simbolizando que Dios le había otorgado el perdón de sus pecados y se había producido un cambio de vida. Juan predicaba en el desierto y en el río se hacía su rito de iniciación. Ha sido relacionado con los esenios del Mar Muerto, pero no es tan exacto, más cuando los esenios repetían los bautismos en varias ocasiones. Con Juan era uno solo. Lo que no sucedía con Juan. Su origen fue quizás la admisión de conversos en el seno de Israel. Juan aplicó este ritual a judíos, no a gentiles. Era una diferencia cargada de un profundo y dramático significado. Juan dijo que solo serían salvos quienes se volvieran a Dios con el anhelo de cambiar su vida, y esto sería simbolizado públicamente con el bautismo. La religión no proporcionaba la salvación. Si se convertía no se ganaba, pero sí se recibía, teniendo una notable tendencia escatológica, porque se acercaba la consumación de los tiempos. Versículo 1. En el libro Mateo de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, y de hecho ese es el que vamos a utilizar para toda la referencia de los versículos, nos dice que los versículos 1 a 6 los titula El ministerio de Juan el Bautista. En el versículo 1 utiliza la fórmula indeterminada en aquellos días, literalmente en los días aquellos. En los tiempos de la vida oculta de Jesús, Juan el Bautista está 6 meses mayor que Jesús. Juan 1:26 y 36 era pariente realmente de Jesús. Tendría 30 años cuando inició su ministerio. Inició predicando en el desierto de Judea. Vivió en el desierto, Lucas 1:80, abarcando desde los montes de la parte central de Palestina hasta la depresión del Jordán, llegando hasta el Mar Muerto y por el norte hasta el Jacob, que desemboca en el Jordán. Se cree que predicaba en el valle del Jordán hacia el sur de Jericó. Aunque denomina desierto, en realidad era una región con escasa población. Había 6 ciudades con aldeas en el entorno. Le habló en el desierto como lo hizo con David, Salmos 63. Versículo 2. Su argumento era un llamado al arrepentimiento. Era un llamado en medio de una gran necesidad moral.
había degradación y ruina moral por la helenización. La moral permisiva había provocado prácticas inmorales en el mundo gentil. Solo había ruina y degeneración. El mensaje de Juan se dirigía a los judíos. Se tenía la tradición, había sustituido a la comunión con Dios. Eran hipócritas, con lo que debían ser ejemplo de piedad. Vivían en apariencia de piedad, negando la eficacia de ella. Ese llamado se debía a la proximidad del reino, de la persona del rey. Arrepiéntase. Es un cambio de mentalidad. Va acompañada de un sincero dolor de corazón a causa de la práctica de una vida opuesta o discordante con la voluntad de Dios. Juan llamó a un cambio de mentalidad que lleve a un cambio de vida. La llamada y entrar al reino se produce por el nuevo nacimiento. Juan 3, 3 y 5. Sin arrepentirse no se alcanza la salvación, y esta va acompañada en la fe, que es instrumento para recibir la salvación. Efesios 2 del 8 al 9. Buscaba una verdadera contrición a causa del pecado. No se puede producir por voluntad, sino que nace por el Espíritu Santo. Si usted cree que con sus rituales, que en su momento por la tradición de la iglesia a la que pertenece, usted es salvo, está equivocado, porque no va a poder ser salvo mientras realmente no se convierta a Cristo. Juan era el heraldo que anunciaba el versículo 3, era el heraldo que anunciaba a Cristo, y cumple la profecía de Isaías 40 del 3 al 5. Esa profecía tiene que ver con la liberación del pueblo de Babilonia, pero se puede relacionar también con la venida del Mesías, y se cumplía en todos aquellos que lo recibían como enviado de Dios. Dios le pidió al pueblo que retornara a Él, sin condiciones. Dios muestra a los suyos su necesidad personal. Es un ministerio de gracia. La proximidad del Mesías exigía que una voz de Dios advirtiese al pueblo de una situación que exige reparación, o, mejor dicho, restauración. Juan mismo dijo que él era la voz, no el Mesías. Juan 1:21. Juan anunciaba la venida del Señor, y también en su momento una preparación del camino del pueblo, de su pueblo. Y al arrepentirse, Dios actuaba en cada uno de los que efectuasen un cambio completo de mente y de corazón. Ese cambio produciría que las sendas se enderezaran, las tortuosidades y deformaciones del camino se restaurarían, allanándolo para que fuese plenamente transitable. Es adecuado por todo lo que no está, es adecuar todo lo que no está de conformidad a la voluntad de Dios. Todo tipo de santidad aparente, legalismo, moralidad permisiva, etc., sería ser retirado por la senda. ¿Lo puede hacer la gente que se convierta? Sí. Los que no se convierten, pues nunca lo van a hacer. Versículo 4. La figura de Juan el Bautista era acorde con lo que predicaba. Su vestido era una túnica tejida con crines, que son los pelos duros y ásperos del camello, semejante al de Elías, Segunda de Reyes 1:8. Era una vestidura propia de los profetas, Zacarías 13:4. Inspiraba respeto, tenía un cinturón de cuero alrededor de su cintura, lo que permitía tener comodidad para poder caminar. Era grande a los ojos de Dios, pero humilde a los ojos de los hombres. No tenía atractivo quien anunciaba. Isaías 53 del 2 al 3. Comía langosta de la tierra, donde predicaba eran saltamontes o cigarras. La langosta de aquel tiempo pues eran literalmente saltamontes gigantes, eran grandes, y de hecho esas langostas pueden ser inclusive hasta una plaga. Entonces, en ese sentido, eso es lo que comía en su momento Juan. Y lógicamente aquí en México, en México se come, por ejemplo, los chapulines en Oaxaca. Entonces, no es una dieta desconocida. Era alimento de los pobres y beduinos.
Las comían cocidas o asadas al fuego o secas bajo el ardiente sol. La miel silvestre abundaba en Judea. Sansón encontró miel en las costillas de un león, Jueces 14:8. Jonatán había encontrado miel bien en abundancia, Primera de Reyes 14:23. En el desierto podía encontrarse miel bajo las rocas y hendiduras de las peñas, Deuteronomio 32:13. Contrastaba con la arrogancia, corrupción y vanagloria que rodeaban la vida de esos tiempos. Versículo 5. Mateo usaba un lenguaje hiperbólico, diciendo literalmente: salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Era evidente que grandes multitudes salían a él de sus lugares. La fama y la inminente llegada del reino, el milagro del nacimiento de Juan, llamaban la atención. Eran muchos los que acudían al llamado al arrepentimiento. Quienes deseaban las bendiciones del reino debían salir con él al desierto, llevando su vituperio, Hechos 13:13. Allí, en un lugar apartado, se obtenía la realidad del arrepentimiento y la paz del Espíritu. Pero muy pocos se adhirieron a las demandas de Juan el Bautista. Son muchos los convencidos, pero pocos los convertidos. Y sigue siendo. Versículo 6. El bautismo era una expresión visible de compromiso y aceptación del mensaje que predicaban. Entonces eran bautizados por él en el río Jordán. Los judíos estaban acostumbrados a abluciones rituales que expresaban limpieza de impurezas, muchas de ellas prescritas en la ley, Levítico 14:8, 15:15, 6, 22 o 16:24. Era nuevo porque entrañaba aceptación del arrepentimiento. Según el ritual, se le cortaba el pelo y las uñas, se desnudaba completamente, se introducía en el agua. Cuando salía del agua, se le consideraba como nacido de nuevo, como un niño recién nacido, de acuerdo al lenguaje rabínico. Era una renovación moral y una nueva relación con Dios, con Israel y con su pasado, presente y futuro. El bautismo de Juan es la expresión de que el bautizado se arrepentía delante de Dios y de ahí en adelante se ajustaría a las demandas establecidas para los suyos. Solo se bautizaba a quienes expresaban sus pecados, simbolizando una renuncia definitiva y compromiso público con su anterior forma de vida, para seguir en adelante un modo de vida acorde a la voluntad de Dios, en un camino enderezado y una senda renovada. Desglose. Dios se comunica con el hombre por medio de la palabra, audiblemente, por sueños o visiones. Sus palabras se registraron en las Escrituras, para que las generaciones las leyeran y las aprendieran. Los profetas pregonaron la palabra de Dios. Eran los predicadores del Antiguo Testamento. Enseñaban y hablaban la voz de Dios. Al final del Antiguo Testamento, Israel fue rebelde al máximo. No tenía tierra, sin independencia y sin identidad. Israel había perdido a Dios, aunque Dios no había perdido a Israel. No hubo profetas por 400 años. No apareció ningún profeta hasta que llegó Juan el Bautista. Era esperado por Israel. Su vestimenta era parecida a la del profeta Elías. Era un profeta de Dios. La gente lo siguió. Era similar a los profetas de antaño. Juan traía consigo un mensaje distinto al de sus antecesores. Los profetas anunciaban un reino por venir. Juan reclamaba que el reino de Dios ya se había acercado. Y esto es revolucionario. Si el reino anunciado por el Antiguo Testamento estaba por llegar, su rey también. El Mesías habría de reinar en Israel, vencería a sus enemigos y reconstruiría el templo de Dios. Implicaba el fin de la opresión. Los judíos lo entendieron al proclamar Juan el Evangelio. Por eso miles iban a sus prédicas. El tema del reino de Dios es central en las Escrituras. Se prometió un reino en la tierra como en el cielo, donde el Mesías reinaría para siempre y la paz de Dios se restauraría en la tierra.
Es lo que Juan anunciaba, Juan predicaba y bautizaba. Las personas querían prepararse para la llegada del Rey y querían purificarse de sus pecados por medio del bautismo. Juan sabía que al bautizarse no lo salvaba ni purificaba, solo era una expresión de la emoción de la llegada del Rey. Muy bien, vamos a ver ahora las preguntas. Las primeras son en español, las segundas son de la versión inglesa. ¿Cuáles son los frutos que dan evidencia de tu salvación? Pues primeramente seguir la palabra. Si no se sigue la palabra no hay salvación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no ha sellado nada. ¿Quién es tu médico favorito de las películas o de la televisión? Pues ya lo dije, el de Pete, pero también está el de Nueva Ámsterdam. En ambos se muestra lo que debe de ser un médico, antes que nada, un humanista. ¿Cuáles son las evidencias de un arrepentimiento genuino? Que no sigas con el pecado. Si tú supuestamente te arrepientes y sigues con el pecado, pues simplemente no hay arrepentimiento. Muchos se confiesan en una secta cada semana, pero siguen actuando igual. Entonces, no hay arrepentimiento, es hipocresía. ¿Por qué es importante para nosotros ayudar a preparar el camino del Señor en la vida de los demás? Porque lo que nos dijo, Él nos dijo que debíamos nosotros de predicar su palabra. Y su mensaje es de arrepentimiento, su mensaje es de nueva vida, como lo inició en su momento Juan. Muy bien, vamos a continuar con la escritura. Mateo 3 del 7 al 10. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. De nueva cuenta, como dije, esta es una imagen, un post de la inteligencia artificial de Copilot. Juan criticó la hipocresía, llamando a vivir con integridad y autenticidad en nuestras acciones diarias. Es correcto, es parte del mensaje que él hizo. Contexto: Juan y Elías. En el libro de Mateo de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, al referirse a Juan el Bautista, dijo que él era el Elías que había de venir. Los judíos esperaban la manifestación de Elías antes de la manifestación del Mesías. Así lo enseñaban los maestros religiosos de aquella época, Mateo 17:10. La profecía del mensajero que vendría antes del Señor la dijo Malaquías, preparándole el camino, y entendía que era el mismo profeta Elías, Malaquías 4:5. Jesús confirma la expectativa de los judíos, afirmando que Juan el Bautista era el Elías esperado. No era el mismo profeta de la antigüedad resucitado, pero sí uno con el espíritu, valor y decisión del profeta. Lucas 1:17. La profecía abarca dos periodos históricos, uno relativo a la primera y otro a la segunda venida de Cristo. El primero cumplido en la persona de Juan el Bautista, y el segundo vendrá en los tiempos anteriores al regreso de Jesús a la tierra, bien sea el mismo Elías o bien otro con espíritu y poder de él. Apocalipsis 11:6. El pueblo debía de aceptar a Juan como Elías, y su mensaje no se podía aceptar el mensaje si no se aceptaba a Juan, que era el profeta.
Debía haber aceptado que Juan era el que anunciaba la llegada del Mesías, el Cordero de Dios en la persona de Jesús. Juan dio testimonio de esto y como prueba de la visión del Espíritu de Dios descendiendo sobre Jesús en el bautismo. Juan 1, del 32 al 34. Comentario. Lo malo es que no lo aceptaron y a Jesús lo crucificaron. Así es la gente. Versículo 7. Los versículos 7 al 10 los titula la exhortación del Bautista. En el versículo 7 Juan llama al arrepentimiento a causa de la inminente venida del reino de los cielos. Los fariseos y escribas eran conocedores de la Escritura, sabían que los profetas anunciaban el reino para quienes diesen la medida espiritual que los capacite para entrar en él. Ezequiel 20:38. Los fariseos y escribas buscaban justificarse ante Dios por sus obras. Los fariseos, al parecer, descendieron de los Hasidim, los píos o santos, y se les menciona en el tiempo de los reyes macabeos. Ellos eran lo puro y lo demás los impuros. Eran legalistas, ayunaban 2 veces por semana, diezmaban de todo, guardaban el sábado al extremo. Los saduceos eran tolerantes e incluso incrédulos, negaban la resurrección de los muertos y la realidad de los ángeles. Era más antiguo que los fariseos. Consideraban que su nombre se deriva del sacerdote Sadoc, contemporáneo de David y Salomón. Segunda de Samuel 15:27 y 19:11 y Segunda de Reyes 1:18. La mayoría de los sacerdotes pertenecían a los saduceos hasta la segunda mitad del siglo I. Eran de la alta sociedad y sumamente respetados. Negaban la inmortalidad del alma. Cuando moría el cuerpo, moría el alma también. Estimaban superior al Pentateuco en relación con los demás libros. Los fariseos utilizaban la tradición de los ancianos que consideraban como una interpretación de la ley dada por Moisés a los ancianos, dándole categoría de mandamiento divino, sustituyendo a la palabra por la tradición. Mateo 15:6, Marcos 7:13. En algunas sectas importa más lo que diga la iglesia que lo que esté en la palabra. La palabra no la toman en cuenta por la sencilla razón de que prefieren lo que su iglesia, aunque sea apóstata, les diga. Y esto hace que los creyentes simple y llanamente sean engañados y que se dicten y se hagan normas absurdas. Ambos grupos buscaban beneficios personales. Iban con Juan por envidia dada su fama y lo veían como una amenaza a su supremacía. Juan los tildó de generación o engendros de víboras. En lugar de ser hijos de Abraham, los llamaba engendros de víboras, peligrosas y venenosas. Eran hijos de la serpiente antigua de Satanás, Apocalipsis 12:9. Ambos grupos querían evitar la ira venidera. Había profecías que anunciaban una limpieza antes de la venida del reino. Sofonías 1:15, 2:2, Malaquías 3 del 2 al 3 y 4 y del 1 y 5. Les pregunta para que se arrepientan y vivan. Segunda de Pedro 3:9. Les dice que Dios es quien avisa de la ira que viene. Y lo grita con la voz de Juan en el desierto. Ellos actuaban como si con un rito ceremonial pudiesen engañar a Dios, pero el Dios mira lo profundo del corazón. Versículo 8. Juan anunció un arrepentimiento total, no aparente, que produce un cambio de vida en las personas. Es el regreso incondicional a Dios, confesando el pecado y apartándose de él. Si es genuino, va acompañado de frutos. Es como la fe que salva y con ello conduce a la justificación, a la santificación. Es un obrar propio de la verdadera fe que informa e impulsa la vida del convertido. Santiago 2:17. Esas obras son una nueva forma de vida.
Arrepentirse y bautizar eran expresión de aceptar el llamado al arrepentimiento y asumirlo sin limitación alguna. Debían producir evidencias de que había sido una realidad en el corazón que se conciben por acción del Espíritu de Dios. No puede volverse a cometer esos pecados que supuestamente fueron abandonados. El bautismo cristiano y el de Juan entraña una testificación de un verdadero arrepentimiento y que recibe por acción del Espíritu Santo la regeneración espiritual. El nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, cancela la experiencia anterior. Las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Versículo 9. Los fariseos y saduceos tenían confianza en sus obras y en su ascendencia de Abraham. Los privilegios nacionales y los beneficios del pacto venían por medio de él. Pensaban que un hijo de Abraham no podía condenarse. Ellos no consideraban que el arrepentimiento fuese necesario para ellos, sino solo para gentiles o pecadores. Pero la justificación de Abraham fue por fe, Génesis 15:6, Romanos 4:3, 9, 21 al 22, Santiago 2:23. Los verdaderos hijos de Abraham son los que están vinculados con él por la fe. La bendición de Abraham alcanza a todo aquel que cree, siendo bendecido del mismo modo y conjuntamente con el creyente. Abraham, Gálatas 3 del 8 al 9. Dios puede levantar hijos de Abraham con quien Él quiera, incluso de piedras endurecidas espiritualmente. Juan anuncia que al aproximarse al reino, las diferencias raciales, sociales y nacionales desaparecerán para ser todos uno en Cristo. Se busca ser hijo de Dios, Juan 1:12. Juan anunciaba una nueva dispensación en la que las diferencias entre judío y gentil desaparecerían totalmente. Dios no tiene nietos, solo hijos, y solo si es cuando vienen a Cristo por fe y lo reciben como su Salvador. Si usted cree en una persona distinta a Cristo, pues no es salvo. Puede decir que fulanito, sutanito, etcétera, lo van a salvar. Pues es falso. Porque la única persona que puede salvarlo verdaderamente es Cristo. Versículo 10. Juan advierte a los que venían al bautismo como una manifestación externa y no interior. El bautismo anunciaba la llegada del Mesías, pero también la acción judicial de Dios contra los incrédulos. Si el reino estaba cerca, también la ira de Dios. Isaías 11 del 1 al 4. El Mesías también estaba vinculado con el día de la venganza de Dios. Isaías 61 del 1 al 2. El hacha estaba puesta frente a la raíz de los árboles para cegar su vida. Vidas hipócritas que descansaban en la justicia personal, lejos del arrepentimiento, serían cegadas por Dios mismo. Si no daban frutos dignos del arrepentimiento, sino serían cortados esos árboles en apariencia frondosos, por no ser dignos de ocupar un espacio en el campo de Dios. El fuego es el lugar reservado para los árboles estériles y corrompidos. El fuego es símbolo de la ira de Dios que se derramará sobre los malvados. Mateo 13, del 40 al 42. Pero había tiempo para arrepentirse por la gracia divina. Son semejantes a la palabra del viñador que ante la higuera estéril, a punto de cortarse, pide un año más para trabajar en ella. Lucas 13:8, Romanos 2:22. Desglose. Cuando Juan comenzó su ministerio, muchas personas fueron a verlo. Había aparecido un profeta en el desierto, causando conmoción popular. Tenía un mensaje novedoso. El reino de los cielos se había acercado, Mateo 3:2. Incluso saduceos y fariseos acudían a escucharlo. Eran los jerarcas religiosos y todo se hacía como ellos querían. Fueron a medir la situación, querían ver el poder de su movimiento y la reacción de la gente. Lo veían como competencia y no querían compartir su poder con nadie.
Juan les inquirió para que haced pues frutos dignos de arrepentimiento, versículo 8. Lo que significa que ellos se creían ser parte del reino de Dios sin tener frutos que debieran evidenciar en ello. El arrepentimiento es un profundo dolor por nuestro pecado. Es tener un corazón contrito, quebrantado al saber que hemos ofendido a Dios. Juan les decía que eran solo hombres morales, no espirituales. Tenían buenas obras, pero no corazones perdonados. No derramaban lágrimas porque pensaban que su condición era de fuerza. El arrepentimiento tras el dolor, que se traduce en un odio al pecado y amor a la santidad, produce frutos. Por eso les pedía frutos de arrepentimiento. La culpa solo produce pesar, mientras que el arrepentimiento produce frutos, que son evidencias de nuestra convicción. Si estamos tristes por lo que se hizo, será en dirección contraria. No basta ser descendientes de Abraham. Juan les dice que no son los del linaje escogido, porque el que no tenga frutos dignos de arrepentimiento recibirá juicio eterno. Eso significa su frase del árbol cortado y echado al fuego. Son palabras fuertes, pero ciertas. Vamos a ver ahora una pregunta más. ¿Cómo describirías a los fariseos y saduceos de nuestros días? Hay mucha gente religiosa. Hay muchas sectas que pregonan en su momento religiosidad. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no buscan que la gente tenga verdaderamente primero arrepentimiento y tengan una nueva forma de vida. No son fraternos, son legalistas. No ayudan en ninguna forma a la gente porque ellos son autosuficientes y solamente a ellos les importan sus intereses. Esos no son cristianos, son comerciantes vestidos de cristianos. ¿Cómo pueden los creyentes lograr un equilibrio entre confrontar a las personas con amor, pero con valentía? Siendo ejemplo, dando testimonio. Yo no puedo decir algo que no soy. Y si en el caso de los cristianos testifican en sus obras cosas contrarias a los que dicen, pues jamás nadie les va a creer. Por eso, para verdaderamente predicar el Evangelio, se necesita vivir el Evangelio. De otra forma, se es hipócrita. Vamos a ver los dos últimos versículos. Mateo 3, del 11 al 12. Yo los bautizo a ustedes con agua, alternativo en agua, para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Esas son unas vistas del río Jordán. Ese es básicamente donde decía este mensaje. Contexto, versículo 11. Los versículos 11 y 12 los titula la profecía del Bautista. En este versículo, Juan bautizaba en agua como expresión de arrepentimiento, pero quien venía era mucho más poderoso. El de Juan simbolizaba la limpieza interior a que llegaba quien venía al arrepentimiento a Dios. Juan no se sentía digno de atar, inclinado a tierra, las correas de sus sandalias. Llevar el calzado, es lo que significa llevar el calzado. Juan anunció que él bautizará en Espíritu Santo y fuego, lo que se confirmaría con la experiencia del Pentecostés, Hechos 1:5 y 11:16. Por autoridad de Jesucristo, el Espíritu desciende para tomar posesión del nuevo santuario de Dios, que es la Iglesia. Por tanto, todo
todo creyente está bajo la remota influencia, la bendita influencia del Espíritu. Sería también en fuego, como pasó en Pentecostés con esas lenguas de fuego sobre cada uno, Hechos 2:3. Por la purificación e iluminación es también presencia de Dios, como cuando se apareció a Moisés, Éxodo 3:2, o el sacrificio de Elías en el Monte Carmelo, Primera de Reyes 18:38. Al Espíritu Santo se le simboliza como las 7 lámparas que ardían delante del trono, Apocalipsis 4:5. Es un símbolo de iluminación, como una antorcha brillando en la oscuridad, Primera de Juan 2:20. El último versículo, ahora, se refiere a un labrador que está preparado para limpiar el trigo, separándolo de la paja. El aventador o rastrillo es un instrumento para levantar el trigo y lanzarlo al aire, donde el viento arrastra la paja y deja caer el trigo por su propio peso. Esta acción hace que la era o el terreno esté limpia. Lo que no era trigo fue arrastrado por el viento. Solo quedó el verdadero trigo, aprovechable. Con esta separación la paja será quemada, mientras el trigo será recogido en el granero para luego ser convertido en pan. Los que fuesen reales creyentes estarán confundidos con el trigo, pero cuando fuesen separados, su destino. Los que no fuesen, reales creyentes estaban confundidos con el trigo, pero cuando fuesen separados, su destino es fuego. La era puede ser el mundo en el que actúa la iglesia. Los verdaderos creyentes son como granos de trigo, los incrédulos son como la paja. Jesús limpiará su era, recogiendo el trigo y separándola de la paja. El granero celestial recogerá todos los granos del trigo. La paja será quemada en el fuego inextinguible, que se figura y es el lago del fuego. Apocalipsis 19:20, 20:10 y 14:15 y 21:8. De ahí la urgencia de atender la invitación del Señor en una genuina conversión a Cristo. No dice que se conviertan a la religión X o Y. Debe de ser la conversión a Cristo. Si no se convierte a Cristo, usted nunca será salvo. Reflexión. Del libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE, tomamos la número 14. Dios castiga a los que abusan de su pueblo. No importa si son los de afuera o los de adentro, parte 1. El 10 de diciembre de 1520, viernes, alrededor de las 10 horas, Lutero, Melanchthon y Agrícola hicieron la ruptura definitiva con la Iglesia Católica. Rodeados de sus estudiantes de la Universidad de Wittenberg, Lutero quemó la bula Exasurge Domine y otros libros, incluyendo el derecho canónico. Allí nace el protestantismo. La bula de León X condenaba la doctrina luterana, en especial las 95 tesis, y ordenaba que Lutero se retractaba inmediatamente. Prender fuego a esos documentos era quemar sus naves y puentes. Desde entonces pasaría a ser un renegado. Dijo: ya que has confundido a los santos de Dios, hoy el Señor te confunde a ti. Meses después, León X publicó otra, la De esse Romanum Pontificem, en la que lo excomulgaba de la Iglesia Católica Romana. Lutero tenía 37 años y rompió, basado en una convicción lentamente madurada en la búsqueda de Dios, el estudio de su palabra y el análisis de las realidades de su tiempo. Es un ejemplo Lutero. ¿Por qué? Porque no le importó haber estado 36 años en una iglesia para descubrir que sus enseñanzas estaban equivocadas. Y lo denunció y les dijo: están equivocados. Y nadie le hizo caso. Por eso él decidió separarse totalmente. Y por eso estamos también nosotros aquí.
Era el desenlace inevitable de la obstinada arrogancia de autoridades de la Iglesia que ni siquiera se tomaron el tiempo para oír las demandas sinceras y bien fundamentadas de un andrajoso frailecito alemán. El papado miope y seguro en sus muchos años de dominio, no aceptaba ver lo que ya era evidente a los ojos de muchos de los humanistas burgueses y eruditos de la época: la reforma de la Iglesia era urgente. Bien pudo haber dicho Lutero en esos tiempos convulsos: tuve que volverme revolucionario si iba a continuar siendo religioso. Los jóvenes de segunda o tercera generación en América Latina han entrado en crisis con la fe que conocimos y aprendimos desde la infancia. Borges dijo que toda persona lleva a ser escéptica de lo que conoce. El incremento de las tasas de escolarización, un mayor acceso a la educación superior y las infinitas posibilidades de Internet han forjado una generación permeable a ideas ajenas al universo de sus padres y abuelos. El Evangelio impactó meteóricamente en las vidas de la primera generación de conversos, por ejemplo, en campañas de la segunda mitad del siglo pasado. Han pasado a ser, para muchos de los que hemos crecido con esa influencia, una tradición que se siente incompleta y a veces incómoda. Quieren alejarse de la etiqueta fundamentalista evangélico. Esto no significa un rechazo de Jesús, un desprecio de lo aprendido o una renuncia al Evangelio. Lo que falta no es la falta de fe. No obstante, sentimos la necesidad de revisar en qué creemos y por qué. Lutero lo resume diciendo: no nos digáis con tanta frecuencia iglesia, iglesia, iglesia. Debéis convencernos de que sois la iglesia. Esta es la cuestión. El diablo también puede decir: soy Dios, adoradme, Mateo 4. El lobo también puede decir: soy el pastor, Mateo 7, Juan 10. Nosotros mismos sabemos que debemos obedecer a la iglesia, empero preguntamos: ¿quiénes forman la iglesia? ¿Y dónde está? Comentario: no podemos seguir a una iglesia que abandonó el mensaje del Nazareno. Esas 95 tesis fueron una demostración teológica de lo que había dejado de hacer y cómo se contradecía el Evangelio en su época. Lutero y su grupo fueron esa conciencia que nadie quiso escuchar. Por eso hay que ser críticos, mejorar y sobre todo estudiar a fondo la palabra. Muy bien. Desglose. Juan dio un gran ejemplo de vida. Era profeta después de 400 años, con fama, miles lo iban a escuchar, sus prédicas, tenía discípulos que lo dejarían por seguir a Jesús. Entendió que era solo un siervo, mensajero que traía el Evangelio y el heraldo que habría de preparar el camino del Rey. Era humilde, dijo que su bautizo era limitado, parcial e insuficiente. La gente se bautizaba como reflejo de necesidad de limpieza. Era para conmemorar que el Mesías ya venía. Querían estar listos para la llegada de Cristo. Juan dijo que era solo un ritual, que no hacía nada en el corazón de las personas. Pero el Mesías vendría con un bautismo en espíritu y fuego. Juan creía que el Mesías transformaría el corazón de las personas. Moisés, David, Esdras o Nehemías fueron líderes de Israel, pero se quedaron cortos. No pudieron hacer nada porque la gente tenía un problema interno, no externo. Juan aseguró que el Espíritu de Dios sería derramado en las personas y seríamos limpiados con fuego. Ese bautismo nos limpiará totalmente y nos hará de nuevo a la imagen de Dios y nos reconciliará con nuestro Creador. Ezequiel 36:26. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Juan dijo que no era digno ni de llevar el calzado del Mesías. Cristo es más poderoso que él. Solo quería servirlo a él. El Rey viene a los suyos y viene a hacer juicio a los enemigos. El juicio está cerca.
Vamos a ver las últimas dos preguntas. Primero, ¿estás agradecido por la llegada del Espíritu Santo a tu vida? Sí, es lo que permite que siga este ministerio. ¿Por qué? Porque nos da la confianza y nos capacita para poder seguirlo cumpliendo. ¿A quién conoces que aborde específicamente las duras verdades? Pues en lo personal a mi pastor Salvador Baena y también a Eloy Mendiola. Son gentes que no tienen pelos en la lengua y dicen lo que conforme al Evangelio es verdad. ¿Ves en tu vida la misma humildad que caracterizó a Juan? No. Quisiera llegar a ser tan humilde como Juan, pero no lo soy. Busco en su momento, eso sí, que esta clase cada vez tenga mejor contenido. ¿Qué valoras del ministerio de Juan el Bautista? Su autenticidad. No se engrandeció, sino que fue una voz humilde que les dijo sus verdades a los hipócritas. Eso lo admiro. ¿Todos? Mateo 11:14. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. Mateo 11:14. Vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has puesto en esta clase la educación y la cultura y los medios para entender la misión de Juan el Bautista. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a tener esa convicción que tuvo él para poder enseñar tu palabra pese a todos los problemas que había. Señor, te pedimos humildad. Te pedimos sabiduría, te pedimos iluminación, pero sobre todo, Señor, que nos acompañes en este camino de pregonar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.